y por ello explico el test. Entonces voy a presentar el test de preferencias puras de consumo, que es la última parte de esta etapa de la presentación, y que bueno, me llevó 2 años hacer. Los propósitos generales del análisis, les voy a explicar en general cómo empieza el test y cuáles son los objetivos principales. Los propósitos generales del análisis de los resultados del test son 2. 1. Que el sujeto que haga el test, después de hacerlo, confirme que las preferencias manifestadas por él mismo son más realistas que las preferencias que se pudieran describir a partir de la mecánica propuesta por la teoría económica actual. Y 2, necesita que se comparen y ajusten las preferencias manifestadas con lo efectivamente comprado. El test hace que el sujeto o consumidor proporcione la información solicitada, es decir, al final en cada categoría el sujeto del test establece 1, lo que quiere en cantidades que en cada categoría están estandarizadas, como por ejemplo en horas de servicio o en kilos o en cantidad de veces, etcétera. 2, la preferencia por cada producto, subcategoría y categoría en una escala del 1 al 10, cantidades y preferencias. Y 3, el número de las mejoras a lo que se le ofrece. Todas las cantidades son agregables y en cada categoría hay cuando menos un ejercicio específico que resuelve los problemas de transitividad, de completidad o comparabilidad, de reflexividad, etc. Además de otras cosas, de muchas otras cosas que se requieren para saber qué necesidades asigna el sujeto a la categoría y otras cosas necesarias para que el test pueda servir para la predicción conforme a lo que se hace en psicología. La información que se obtiene está lista para que solo se sume y se hagan promedios, y dentro de un formato de programación lineal directamente. Ya no se necesita darle tratamientos, aunque para ejercicios distintos al primero pueda haber correcciones y se sugiere, como se describe en las instrucciones para los evaluadores, donde se pueden establecer rangos y no solo valores únicos. Hay que recordar que una función objetivo en programación lineal es, por ejemplo, maximizar otra vez 3a más 4b más 5c, donde para este caso los números 3, 4 y 5 son el promedio de las preferencias y las letras son las categorías. Las cantidades, al agregarlas, son las restricciones principales que se definen a igual o menor que 5 millones, a igual a 2t más 7r, donde 5 millones es la cantidad donde la preferencia es máxima y la función de abajo es el costo marginal. El test provee la información requerida matemáticamente para definir la función objetivo y las primeras restricciones sobre cantidades máximas para cada categoría de productos y servicios. Toda la información obtenida por el test está probada que es la preferencia pura de consumo del individuo en esa categoría, conforme a lo que aprobaron y probaron los cuando menos 5 doctores en psicología que lo revisaron y los sujetos que hicieron el test. Desgloso. El test da información que incluye 3 partes para el análisis. 1. El reconocimiento del propio sujeto de sus preferencias totales de consumo y que lo manifestado es lo más congruente con lo que quiere y de lo que quiere que prefiere. 2. La información necesaria para que un observador pueda conocer el set de necesidades reales, conscientes e inconscientes que el sujeto quiere satisfacer en el periodo y su jerarquía y las relaciones que hace entre los satisfactores y las necesidades que le satisfacen. Es decir, la satisfacción a qué necesidades asocia el sujeto con la obtención de los productos y servicios descritos en cada categoría de consumo. 3. La descripción de los posibles sustitutos entre los bienes que existen y los que efectivamente quiere adquirir o usar de acuerdo a las necesidades iguales que satisfacen, para que al comparar entre lo manifestado y lo adquirido efectivamente, las diferencias se puedan explicar por un observador o por el propio sujeto conforme a las circunstancias que hicieron que hubiera esas diferencias. Las herramientas del análisis. Para poder dar las referencias necesarias y evaluar este test, se incluyen 4 adjuntos que son importantes. 1. La descripción de los GACACTOTS o las 50 categorías de consumo en las que se divide todo el posible consumo. Esto se le da a los sujetos. Como los ven, los GACACTOTS son los que están aquí en la pantalla. Además, los sujetos evalúan cada categoría por separado, estableciendo las cantidades de cada producto o servicio y sus posibles mejoras, las preferencias por cada uno de los productos y servicios que la categoría engloba y las preferencias de la categoría en general comparada con las demás categorías. 2. La lista del conjunto total de las necesidades. Esta lista agrupa las necesidades descritas por Murray y las necesidades descritas por Maslow. Esta lista no se le da al sujeto, es una referencia para el observador nada más, para que pueda después intuir cuáles son las necesidades que está satisfaciendo cada quien. 3. Una escala de referencia para medir el nivel de las preferencias, que es algo estandarizable para todas las categorías. La vemos aquí. Esto se le da al sujeto, es una escala del 1 al 10.
4. Dentro del archivo que se llama el test operativo, se establece una lista de cada una de las necesidades y los conjuntos de necesidades que la categoría satisface o puede satisfacer de acuerdo a las causas o motivaciones que hacen que el sujeto compre. Esta lista no se le da al sujeto. La usa el observador para identificar qué necesidades quiere satisfacer el sujeto cuando adquiere esa categoría, como lo manifestó en la actividad 1 de cada una de las valoraciones de cada categoría. Ahora les voy a explicar cuáles son las etapas del test y qué se valora en cada una. Ya vamos a ir un poquito más concreto. El sujeto tiene que pasar por 3 etapas del test. En la primera etapa se hace la descripción del test y los ejercicios para conocerse a sí mismo. Se hace una descripción donde se le explica el test al sujeto, lo que se pretende y cómo y por qué, y se dan referencias de cómo evaluar las preferencias. B, se hacen ejercicios para conocerse a sí mismo y saber lo que quiere. Aquí se pide al sujeto que haga una autobiografía, que enumere sus metas en el corto, mediano y largo plazo y las jerarquice, que dibuje un sueño, que ponga sus fantasías respecto a las fantasías que los que hacen mercadotecnia han identificado como fantasías frecuentes, y se le pide que hagan una lista de lo que hacen y lo que quisieran hacer en un día normal. La siguiente etapa, la etapa 2, es la cuantificación de cantidades, preferencias y mejoras por categoría. Aquí es donde se definen las preferencias. En cada categoría de consumo se le describe la categoría y se hacen los siguientes ejercicios. Primero, asociación de causas o motivos para adquirir los satisfactores incluidos en la categoría. Aquí se da una lista lo más comprensible posible de los motivos que se pueden tener para adquirir los productos y servicios de esa categoría, y se pide al sujeto que indique a qué grado es importante para él cada uno de estos motivos. Los motivos son conjuntos de necesidades que son las que están descritas en el test operativo asociadas a cada motivo. Se puede decir que con este ejercicio el observador identifica las necesidades conscientes que el sujeto asocia con la categoría. El segundo ejercicio son imágenes e historias. En esta sección, los sujetos tienen que poner nombre a las imágenes, cuando menos 2 en cada categoría, y que se les presenten y escoger una para hacer una historia, o mínimo 20 historias de las 50 categorías, con cuando menos una imagen de 20 categorías. Esto es muy similar al TAT. El observador, a través de un conteo directo con los programas de McClelland y otros, debe contar repeticiones de palabras, temas y asociaciones. Con esto, el observador identifica las necesidades inconscientes que el sujeto tiene y cuáles necesidades inconscientes asocia con la categoría. El tercer ejercicio son preguntas directas. En esta sección se hacen preguntas directas al sujeto respecto a lo que quiere y cuánto quiere de cada producto o servicio incluido en la categoría. Este ejercicio ayuda al sujeto a definir cantidades. El cuarto ejercicio son las compras ficticias. En esta sección se pide al sujeto que vaya físicamente a los lugares donde se venden los productos de esta categoría y que haga una adquisición virtual de todo lo que quiere como si todo fuera gratis y que enumere lo que metió a su carrito de compras. Esto hace que no se pierda el efecto del pool de los objetos o la idea de que la oferta crea su propia demanda. El sujeto debe asumir que tiene nada. Lo que no adquiera no lo tendrá disponible este trimestre. Aquí se enumeran además las mejoras que el sujeto quisiera en los productos y servicios que se le ofrecen. Con esto, el sujeto da una lista de cantidades deseadas, lo más exacta posible, asumiendo que tiene 0. El quinto ejercicio son categorías complementarias y sustitutas. En esta sección se pide al sujeto que establezca qué categorías distintas a las que está evaluando son complementarias y cuáles son sustitutas a la categoría. Con esto se pretende conocer los sustitutos y complementos conscientes del sujeto. El sexto ejercicio es una rectificación de cantidades. En este ejercicio se pide al sujeto que valore posibles conjuntos de productos que den igual satisfacción que lo que escogió en el ejercicio de compras ficticias. El ejercicio sirve para que el consumidor intente evitar el desperdicio y él mismo haga equivalencias que puedan ser sustituidas por conjuntos. Es una evaluación por conjuntos. La evaluación de conjuntos de productos que posiblemente reflejan la satisfacción a las mismas necesidades en conjunto sirve al observador para definir cantidades mínimas, conjuntos sustitutos y para poder identificar el conjunto de las necesidades que el sujeto asocia con la categoría. El último ejercicio es la lista final y designación de preferencias. En este ejercicio se pide al sujeto que define la lista final de cantidades de cada producto como si no tuviera algo, como si tuviera nada de los que integran la categoría y que asigne a cada producto una preferencia del 1 al 10 en relación a los productos y servicios que incluye la categoría.
Hay que hacer notar que las preferencias en esta etapa son solo entre los productos de la misma categoría, porque las preferencias por categoría deben establecerse en la tercera etapa del test, que es la siguiente. Les explico la tercera etapa del test. Preferencias por categoría y ajuste de cantidades de objetos que ya tiene. En esta etapa se hacen 2 ejercicios. 1, la valoración primigenia. Aquí se pide al sujeto que pretenda que está en la luna y que puede pedir secuencialmente cada categoría 1 o 2 categorías por día. Con esto tiene una referencia para valorar las categorías absolutamente. Después se pide al sujeto que efectivamente le asigne un valor de 1 al 10 a cada categoría después de haber hecho el ejercicio. El segundo ejercicio son las cantidades reales a adquirir este trimestre. Sin cambiar o afectar ya las preferencias ya establecidas por el sujeto, se pide al sujeto que reste a las cantidades totales, como si no tuviera algo, que hizo en cada una de las categorías lo que ya tiene. Y revise todo de conjunto. Y así queda establecido de lo que quiere, que prefiere. Para efectos de predicción, para la primera vez que se hace el test, las cantidades y preferencias que se introducen en el ejercicio de programación lineal descrito en el cualitativismo son las cantidades y preferencias directamente establecidas por los consumidores. Para los siguientes, hay que hacer los ajustes por las posibles diferencias entre lo que dijeron los consumidores que comprarían y lo que efectivamente compraron, en base a las necesidades prioritarias que la población tiene y las necesidades que las categorías satisfacen para esa comunidad, tomando en cuenta los factores objetivos que pudieron hacer que el sujeto o la comunidad no adquiriera lo que dijo que podría adquirir con las prioridades por él o la comunidad establecidas, como las deficiencias en los precios relativos, la distribución o el mal funcionamiento del sistema. Es posible, por tanto, que en ejercicios posteriores tenga que haber un factor de ajuste para las cantidades manifestadas por los consumidores y hasta para las prioridades. En general, con esto se conocen las preferencias no solo del individuo, sino de la comunidad, porque acuérdense que las preferencias se hacen por medias y medianas. Entonces, la función objetivo se definen las categorías de productos con la preferencia y la primera restricción queda establecida con cantidades totales máximas donde la preferencia es máxima. El diseño del test fue supervisado y hecho con la ayuda de los siguientes psicólogos. El supervisor general fue el doctor José Coeli. Luego ayudaron la maestra en psicología Rocío Wilcox, el maestro en psicología Héctor Hugo Rojas, la doctora Flor Gil, la doctora Cintia Cruz, la maestra en psicología Valentina Jiménez. Los dibujos e imágenes que son una parte tan importante de este test fueron hechos por Juan Pablo Pérez Vilchis, un diseñador gráfico. Una vez que el test parece que está completo y listo para aplicarse, el test debe pasar por un proceso que se llama jueceo, es decir, que antes de aplicarse a los sujetos directamente, un panel de expertos hace y revisa el test. En este proceso intervinieron otra vez la maestra Rocío Wilcox, la maestra Marcela Álvarez y la maestra Norma Islas. El test se implementó en 50 estudiantes de la UNAM. El resultado fue el siguiente: todos los 50 aceptaron que mi test es una manera mejor para conocer y predecir el consumo que la mecánica de racionalidad y preferencias reveladas que el modelo neoclásico usa. Sin embargo, una limitación fue que dado que el test fue implementado mientras los estudiantes hacían exámenes, solo 13 lo acabaron. Todos eran estudiantes, no mayores de 25 años. No hubo ni había penalización o inducción para que dijera a alguien que el test no servía. Se les ofreció un punto extra en su calificación final en la materia si lo acababan la conciencia. No era yo el profesor. El test es la manera en que yo propongo que debe conocerse el consumo y las preferencias de consumo individuales y cómo debe predecirse la conducta del consumidor y del agregado de los consumidores. Esto, que es simplemente una lista de compras un poco más extensiva que las supermarket shopping lists de los americanos, pero bien hecha, y no lo que implica una canasta efectivamente comprada con las limitaciones que un ingreso mal distribuido y unos precios relativos alineados con intereses de unos cuantos o con las limitaciones de información y disponibilidad real, son las verdaderas preferencias reveladas que deben conocerse a priori antes de iniciar cada ciclo económico, pues son las referencias primigenia sobre las que debe plantearse toda la actividad económica. Bueno, pasamos a la última etapa, a la cuarta parte de la presentación de la tesis. Aquí voy a explicar el análisis del pensamiento de los autores que hablan de planeación central, que en tiempo fue hecha antes que el estudio del consumo y sirven para dar una visión de lo que debería ser la macroeconomía. Los autores fueron los siguientes: Enrico Barone, un matemático que en 1908 escribe The Ministry of Production in the Collectivist State. Luego Ludwig von Mises, que en 1920 escribe Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Fred Taylor, que en 1929 escribe La orientación de la producción en un Estado socialista. Ava Lerner,
que en 1834 describe Economic Theory and Socialist Economy, Friedrich von Hayek, Collectivist Economic Planning en 1935, Oscar Lange sobre la teoría económica del socialismo en 1938, Lionel Robbins, la planificación económica y el orden internacional de 1943, y Leonid Kantorovich, la asignación óptima de los recursos económicos en 1959, y al final János Kornai, que escribe Antiequilibrio en 1971. La pregunta en esta parte fue la siguiente. Esta parte de la tesis pretende hacer un repaso histórico de las principales propuestas teóricas de planeación central, con la debida mención a la argumentación contraria en su momento, haciendo un análisis textual y contextual de sus problemas y posibilidades para saber si a la luz del entorno tecnológico y teórico actual esas posibilidades fueran mejores y los argumentos en su contra se sostendrían. Concluimos que los argumentos directos en su contra no se sostienen y los argumentos basados en premisas que no tienen que ser asociadas forzosamente a la planeación central evitaron en el futuro el compromiso para el gobierno de ser responsable de alcanzar máximos de satisfacción para la población, creando para el modelo capitalista una teoría que tiene deficiencias en cuanto a tener una perspectiva de la economía como un todo. Los agregados de Keynes, en el mejor de los casos, sirven solo para ayudar a que no haya desempleo, no a garantizar máximos de producción y distribución. Y por eso aquí se tuvo que proponer un nuevo set de agregados definidos en torno a las categorías de productos y servicios que cualquier sociedad quiere consumir y que explicaremos en la última etapa de la presentación de esta tesis, en las conclusiones y cómo hacer de la economía una ciencia. Y encasillando al socialismo a un esquema de comunismo tipo soviético que no es viable. La dirección central total lleva a una imposición absurda del consumo y por ende de las vías de la industrialización y la producción. Concluimos además que el lenguaje de los economistas actuales asocia la idea de aplanación central con ideas que no forzosamente deben ser incluidas en ese concepto, como son: 1. La idea de que planeación central es lo mismo que dirección central. Es decir, que un planeador central debe dirigir y controlar todos los procesos de producción y distribución que la economía de un país requiere. El que el comunismo estilo soviético haya fracasado no implica que toda planeación central fracasará. 2. La idea de que en una planeación central los precios los fija arbitrariamente el Estado o que el procesamiento de información suficiente y a tiempo para obtener precios sombras eficientes y congruentes con los posibles máximos u objetivos del grupo sea imposible de hacerse. La tecnología hoy es otra. Las computadoras procesan datos con una rapidez que hace 50 años no era posible. 3. La idea de que los salarios y la distribución deben ser iguales para todos. No es cierto. 4. El que en el capitalismo y con el modelo económico neoliberal se delegue la responsabilidad de fijar una gran mayoría de los precios a los empresarios a través de relaciones definidas por la microeconomía, oferta y demanda individuales, no significa que el Estado, al definir el salario mínimo, al definir cómo y en qué se asigna el gasto, al definir la tasa de interés y al definir los impuestos y el tipo de cambio, no haga una planeación central. Hoy puedo, con un alto grado de certeza, afirmar que en todos los países, en todas las épocas de la historia y para todos los modelos económicos, se hace y se ha hecho una planeación central. Toda ley o legislación y casi todas las regulaciones son un ejercicio de planeación central que todos los países hacen y han hecho. B. También concluimos que el modelo matemático de programación lineal establecido por Kantorovich y perfeccionado un poco después para llamarse el método simplex de programación lineal para la planeación central es, bajo las condiciones definidas, más eficiente para establecer precios relativos que optimicen la satisfacción de una comunidad que el modelo de establecimiento de precios individuales por cada empresa que propone el modelo neoclásico. Pues la motivación y los incentivos a la creatividad individual no tienen forzosamente que perderse, ni la rapidez para adaptar la producción puede ser tan rápida como supone el modelo neoclásico, lo mismo que lo que confirma Kornai, ni la competencia y sus recompensas se pierden, etc. Por tanto, como conclusión se hizo y se describió el modelo matemático y de flujo de información entre los diferentes actores del proceso productivo del cualitativismo, donde se establecen precios relativos que optimizan la producción y distribución, que ya se explicó a grandes rasgos aquí, confirmando que aun cuando el resultado final, que son los precios relativos óptimos, no se pudieran definir y hacer cumplir perfectamente, porque los actores no se comportan como máquinas, porque las computadoras que procesan la información pueden fallar o por otras complicaciones, eso no sería prueba suficiente para decir que la agregación de preferencias de los consumidores no sirva para optimizar la producción y distribución de productos y servicios de la población, cosa que no se hace hoy en día, ni los capitalistas con modelo neoclásico, ni los socialistas. Ahora vamos a ver cómo y por qué se llegó a estas conclusiones a partir del análisis histórico del pensamiento de los autores estudiados. Vamos a tener que recordar el problema económico en su conjunto.
Los factores que se resuelven en el precio. El precio es el resultado de la interacción de todos los factores que afectan a la economía. Y por tanto, recordamos que son 3 problemas esenciales y uno consecuencia de los otros 3 que requieren un tratamiento independiente. 1. Las preferencias individuales de satisfactores. El conocimiento de su jerarquía lo tiene que hacer cada individuo por separado, haciendo una introspección previa a entrar al juego de la negociación o interacción con los demás. Es necesario hacer notar que la jerarquía requiere una referencia y siempre es un problema de relación, es decir, son valores relativos unos de otros. Es imposible valorar aún las preferencias individuales de un solo objeto independiente. ¿Qué es mucho o poco? El hombre decide teniendo en cuenta varios factores a la vez y dando importancia relativa a unos más que a otros por causas múltiples. Por eso el hombre es impredecible a priori. Pero además la importancia se da en base a canastas o conjuntos de cosas y valores que sirven de comparación. Aún con la asociación deficiente de mayor preferencia equivalente a mayor precio que tenemos hoy, unos tenis parecerán baratos si vemos que valen 10 euros, pero si sabemos que una casa vale 1.000 euros, entonces parecerán caros. Los valores de las cosas, además, se dan por proporciones de lo que la satisfacción representa en el conjunto de las necesidades y satisfactores que se quieren satisfacer u obtener. Esta proporción no es lineal o fija y hace que se haga borrosa la referencia de comparación real. Al comparar el valor de una casa y de unos tenis, sabemos que la casa ofrece muchos servicios valiosos y los tenis solo un servicio. Además, de la casa durará mucho más tiempo. Cuando se compara el valor de una casa y el de unos tenis, se toma esto en cuenta. La comparación puede perder de vista algunos elementos. Todo se explicó cómo resolverlo en la tesis, como por ejemplo hacer un factor de comparación diario por horas de uso de cada bien. Necesito decirles algo. Aunque hubiera posibles generalizaciones para predecir la conducta del hombre, estas generalizaciones, porque efectivamente todo el mundo come, bebe, duerme, no son suficientes para determinar qué se debe producir. Por lo tanto, hay que hacer un análisis mucho más específico y analítico de qué necesidades satisface cada bien para poder resolver qué tienes que producir. No he dejado de ver que sí hay generalizaciones que se pueden hacer, pero a nivel de consumo hay que ser mucho más analítico. El problema de las preferencias y cómo definirlas sin tener de referencia algo como el test es difícil para cada uno y para la sociedad. 2. La escasez. El hecho de que haya limitaciones en cantidades de recursos se vuelve un problema solo cuando se sabe con certeza que hay menos recurso disponible que las solicitudes de todos los que lo quieren. Esto incluye productos, servicios y trabajo. Si no se tiene información real acerca tanto de la cantidad total de un recurso disponible como del número total de personas y las cantidades de ese recurso que quieren o necesitan, la escasez no puede ser medida bien. Esta información es difícil de obtener si no es por alguien que pueda tener esa visión de conjunto. La escasez no tiene que tener relación directa con un precio mayor. Es simplemente una circunstancia de la naturaleza desligada del mérito, o en su caso, una falla en la organización social para conseguirlo. Junto con la escasez, hay que considerar también los problemas de los excesos. Si se generan derechos de apropiación mayores a las posibilidades de producción, se crea o puede crearse un conflicto. Si no hay posibilidad de ahorrar, también se causa un problema porque la producción y la satisfacción de necesidades son un proceso bastante continuo y las decisiones de hoy afectarán a las de mañana. El desperdicio y la escasez tienen una correlación. 3. El tercer factor es la distribución, que incluye la valoración del esfuerzo o del trabajo que es necesario para producir los satisfactores. Este proceso de valoración del esfuerzo requiere la interacción de 3 elementos. A. El valor que cada individuo da a su esfuerzo. B. El valor que dicho esfuerzo tiene para la comunidad, medido por la comunidad. C. Cuando la consecución de un objetivo de producción requiere la interacción de 2 o más personas y 2 o más procesos, quien coordina los esfuerzos debe saber la importancia relativa de cada trabajo en el proceso y la consecución del objetivo final, y por tanto debe también influir en la valoración de cada trabajo. Hay que considerar que la remuneración al esfuerzo es también la referencia más importante de distribución del producto total y que la función del controlador del medio de producción es un trabajo también cuantificable. La justicia en la distribución requiere tener parámetros de meritocracia y mecanismos de igualdad que no son fáciles de obtener. Existen además circunstancias no predecibles totalmente consecuencia del trabajo en equipo. La suma de trabajos de 2 hombres trabajando en conjunto debe de dar más que la suma de los trabajos de cada uno trabajando por separado. Saber cuánto más depende de la eficiencia y de la administración, y esto imposibilita la matemáticamente justa distribución antes de empezar.
El valor unitario de cada trabajo es difícil, por tanto, de predecir a priori. Tampoco es lo mismo trabajar para 1 o 2 que trabajar para 100. Por eso hay que prever referencias y mecanismos de meritocracia e igualdad de fase de la adopción para una implementación casi inmediata en caso de excedentes o faltantes. Y hay que considerar que en la distribución deben estar incluidos los no trabajadores. 4. Los satisfactores en un futuro previsible. Los satisfactores necesarios en un futuro implican conocer los límites de producción actual y para el futuro y prever el tiempo transcurrido entre la decisión de producción y la disponibilidad de la misma, y requieren información tanto de los 3 puntos anteriores y los posibles cambios o no cambios en esa sociedad, como de información del proceso y de los posibles beneficiados, así como de las posibilidades técnicas y logísticas del aparato productivo real. Y es el fundamento de la evaluación de inversiones y la tasa de interés, el precio del capital. Esos son los 4 factores. Como se puede ver, la suma de todos los resultados del punto 1 requiere un proceso difícil. Los puntos 2, 3 y 4 requieren de una interacción entre los individuos y los 4 exigen tener información suficiente. Dadas las interacciones entre los individuos y las disputas que esto genera, se puede decir que el mecanismo de asignación de precios es un mecanismo de resolución de conflictos con 2 características a cuidar: justicia y eficiencia. La eficiencia, que debe englobar estos 4 criterios, requiere también de conocer parámetros concretos para evaluarla, y no siempre son claros o visibles desde puntos que no puedan tener una visión de conjunto. Es fácil perder de vista los límites de asignación de poder y de responsabilidad para ser eficientes, y menos si no se sabe a dónde se va. El proceso requiere de los hombres el conocerse a sí mismos solos y conocerse actuando como grupo, y conocer al grupo como grupo. Por muy útil que sea analizar a cada hombre en sus roles separados de productor y consumidor, no se puede perder de vista que en el agregado productor y consumidor son el mismo, y gobernante y gobernado son no solo parte del mismo grupo, sino roles intercambiables. Esto es el problema económico, y es necesario recordar que no hay referencias o soluciones unívocas. Antes de definir un sistema o modelo económico, el problema económico se presenta con las características aquí descritas. Vamos a ver ahora las propuestas. También hay que recordar que, aunque sea posterior, independiente de la economía, se desarrolló una disciplina académica para llegar a resultados con y dentro de los grupos. Se llamó la administración y la administración de empresas. En ella se establece que para dirigir un grupo a la consecución de objetivos se necesita hacer un proceso periódicamente de 4 etapas secuenciales donde el orden es importante. 1. La planeación, que es la más importante y la referencia principal. Es donde se define la naturaleza y los objetivos del grupo. 2. La organización, que es donde se definen para el grupo las relaciones de poder y de asignación de responsabilidades. Esta depende de la planeación. 3. La dirección, que es la manera en que se hacen y coordinan los procesos productivos del grupo. Y 4. El control, que es poner parámetros de referencia para saber si el grupo está logrando sus metas en el tiempo con los resultados de la comparación entre objetivos y resultados, y esto hace que se vuelva a hacer una planeación que puede cambiar la forma de la organización. Como se estableció en el principio de esta exposición, economía y política no se pueden disgregar. Y por ello, para entender las propuestas que se analizaron en la tesis, hay que conocer el entorno político, social y económico en el que los autores escriben. Todos ellos quieren ver a la economía como un todo, y por tanto son unos Keynes en potencia, son igual que Keynes. Veamos los problemas de organización productiva que enfrentaban. Para poder entender el contexto, vamos a ver los problemas que se resolvían en esa época. Me ayuda el siguiente cronograma de economistas y su entorno, ¿lo ven? Antes de llegar a Baroni, que es el primer autor estudiado a profundidad, hay que recordar que durante la Edad Media y hasta antes del feudalismo, el rey coordinaba todo y sus súbditos tenían que darle tributos. La centralización era total y las voluntades se ganaban por la guerra y por influencia de la religión que ayudaba a los reyes, aunque los propios salamantinos, estudiosos de la Escuela de Salamanca, España, que era el reino más rico de Europa, ya le decían al rey qué bienes deberían tener los famosos justiprecios. Cuando las guerras empiezan a ser un peligro mayor para el reino y para las economías del reino, el propio rey descubre que si asigna territorios para que los gobiernen los nobles, la producción es mayor y la defensa del reino es mucho mejor. Esto es el feudalismo, que duró hasta la Revolución Industrial en 1780, una organización social, económica y política o de división de poder por segmentación territorial, donde la actividad productiva, que ya había división de actividades y las divisiones dentro del grupo, en vez de clases sociales, se llamaban estamentos, que eran definidos por su actividad, y la mayoría de las personas eran adscritas y permanecían en cada estamento por su origen y nacimiento.
Las proporciones de ingresos de cada estamento los fijaba el señor feudal y el intercambio interno se evaluaba desde la Edad Media en moneda que acuñaba el rey. Los grupos casi no se movían. El hijo de un carpintero sería carpintero, el de un agricultor, agricultor, y todos le pagaban un tributo al señor feudal, que a la vez le pagaba un tributo al rey. La jerarquía estaba, por tanto, muy verticalizada y era la siguiente. 1, el rey, hasta arriba, la nobleza y el clero. 2, los señores feudales o administradores y guerreros, que eran en la misma nivel. 3, los vasallos. Y 4, los siervos o esclavos. Los vasallos eran los que coordinaban las varias actividades productivas o empresas, agricultores, granjeros, los oficios. Los siervos eran los que hacían los trabajos pesados. Los vasallos daban al señor feudal parte de sus riquezas a cambio de protección y ciertas otras obligaciones legales de coordinación. La mayor parte del trabajo era manual y, por tanto, la producción de cosas básicas era algo que demandaba casi todo el tiempo de la gente. Se vivía para la subsistencia básica. Había intercambio entre feudos, pero cada uno trabajaba en muchas ramas como un monopolio. La movilidad entre estamentos o clases se daba casi solamente por designio del rey. Alrededor de 1770, y ya con el uso del carbón, James Watt descubre la máquina de vapor para evitar desperdicios de energía en la industria textil y empieza a comercializarla. Esto sustituyó el trabajo manual e incrementó exponencialmente la capacidad de producción, no solo en la industria textil, sino hasta en la agricultura. La automatización de procesos y el uso de energía diferente a la humana en la producción fue la revolución industrial, que dio una cantidad de excedentes en productos y en tiempo a la gente que no había tenido antes. Y se pasó, por tanto, de sociedades con una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Los ingresos per cápita se multiplicaron por mucho y empezó a haber excedentes para casi todos. Sin detenerme en el desarrollo tecnológico incrementado exponencialmente en esa época, los excedentes ya no los tenía solo el señor feudal, sino los controladores de los procesos productivos y, por tanto, la organización social o socioeconómica se da en base al capital que acumulaban estos empresarios. El control de los medios de producción ya no era solo asignado por el señor feudal, sino por quien detentaba el capital, y allí empiezan a tener poder los llamados burócratas, dueños de los medios de producción, que son industriales, agricultores y demás, y los banqueros. Así, en vez de estamentos, el poder en la sociedad se dividía en clases sociales delimitadas por su ingreso y riquezas y su lugar respecto a los medios de producción. Los individuos tienen mucho más movilidad y acceso al poder en este sistema de clases sociales que en los estamentos, porque aquí dependen de su capacidad de generar ingreso, que es la medida de la meritocracia. El control de la sociedad se hace más laxo y el rey o gobernante ya no se siente con toda la responsabilidad económica sobre sus gobernados. El orden social mayor al que pertenecen las clases sociales se sigue dando por territorios o países, pero las relaciones económicas de poder las dan los capitalistas que tienen propiedad privada sobre los medios de producción. El mundo se volvió capitalista. En ese entorno es el que escribe Adam Smith y plantea la idea de que hay una mano invisible que controla a los capitalistas y a sus precios. La asignación de poder regulada que quita privilegios a la nobleza y al clero y cierta institucionalidad de la ley es puntualizada por la Revolución Francesa con sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que ideológicamente influencia la formación de casi todas las constituciones del mundo aún hoy actualmente. Y aunque las ideas de la Revolución Francesa no se adoptaron inmediatamente en todos los países, la esclavitud se abolió hasta 1863 en Estados Unidos y la democracia con sufragio universal se acabó de implementar en casi todos los países de Europa de 1915 hasta 1970 en Suiza. La idea de igualdad y la división de poderes que se había hecho necesarios desde la Glorious Revolution en Inglaterra hacen que la gente pueda pensar en sus derechos económicos. Pero las clases sociales siguen siendo determinadas por ingresos que son determinadas por los capitales y por los controladores de los medios de producción. Y las diferencias de ingresos son significativas. El proletariado sobrevive, la burguesía vive con lujos y sin que se le cuestione el origen y la eficiencia en el manejo de sus riquezas. Durante todo el primer periodo del capitalismo, surgido de la Revolución Industrial, que acaba en 1873, con la quiebra de unos bancos en Estados Unidos y de la Bolsa de Viena, el sistema financiero se reguló poco y sus referencias para préstamos eran los depósitos e intuiciones de los banqueros. Después de esta crisis vendría el patrón oro, que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, y luego el patrón dólar a partir de Bretton Woods en 1944. Pero la actividad de los banqueros y de la bolsa de valores, que tenían que ver a la economía como un todo durante todo ese periodo inicial, y luego un poco menos después, y un poco menos después, es, si no menospreciada, sí relegada a una importancia menor, aunque son y deberían ser los pilares reguladores de la asignación eficiente de recursos y por ende repartidora de poder. Es en esta etapa que Marx escribe el Manifiesto Comunista de 1848 y luego el Capital en 1867.
Marx, en su teoría predominantemente sociológica, habla del comunismo como el resultado histórico de avance a partir de la dialéctica o confrontación de clases en la que la dictadura de la burguesía, que era el capitalismo, que él vivía y describía, cedía el poder a las mayorías o al proletariado y al final no se necesitaría ni gobierno por una igualdad derivada de una democracia bien aplicada y como propiedad colectiva. Estas ideas son la bandera de algunas revoluciones, especialmente la rusa, pero son en algunos aspectos diferentes de las ideas de socialismo como se conoce o concibe hoy, donde la igualdad es tratada de diferente manera. Después de él vienen Jevons y Menger, que empiezan el marginalismo, del que ya hablamos, que es donde se plantea la idea de que la competencia perfecta hace que en el agregado los precios en el capitalismo se ajusten al mínimo costo marginal y eso sea en beneficio de toda la sociedad. Luego viene la crisis del capitalismo en 1873, que da origen mucho después de su análisis a las ideas de los ciclos económicos de Schumpeter. Pero la crisis duró varios años de depresión, hasta 1896, donde la actividad económica se paró o ralentizó, sin que explicaran por qué o dieran soluciones. No querían entender que los ciclos económicos se dan por las características de la demanda. En este tiempo, 1877, surge Léon Walras en Francia, que habla de un equilibrio general, que ya quería ver la economía como un todo. Dice él que el precio se establece por tâtonnements o subastas colectivas entre los grupos de consumidores y el productor, y que una vez definido esto para la economía, para quienes no conseguían lo que querían a esos precios, pero disponían de dinero, compraban ciertos bienes sustitutos que hacían que las cantidades intercambiadas no fueran las del precio de equilibrio, sino un poco más. Pero que cada periodo se llegaba a un equilibrio general de precios y cantidades que dejaba satisfechos, aunque no forzosamente del todo complacidos, o un máximo de intercambio real y posible al grupo de consumidores y productores. La condición es la competencia perfecta para que los productores bajaran sus precios al mínimo costo marginal. Esta es la justificación a la economía de mercado como se concibe hoy en día. El equilibrio general de Walras es un equilibrio conveniente para los productores, no para las mayorías, pues según él, dada la ley de Say, la oferta produce su propia demanda. Aquí me detengo para confirmar algunos errores de Walras que quieren ratificar ideas como la mano invisible. Primero, ya se dijo aquí que la idea de hacer subastas colectivas para establecer los precios de los bienes individuales es no costeable e imposible de llevar a la práctica. Reunir a todos los clientes antes de venderles o hacer que vayan a comprar al mismo tiempo es imposible y sin puja de demanda no hay precios automáticos. No existen los cruces automáticos de equilibrio, pues la demanda respecto al precio no tiene una forma determinada y en el agregado, dado que el consumo o la demanda depende del ingreso y el ingreso de la demanda, no hay un precio o nivel de precios de equilibrio general, pues a cada cantidad demandada le corresponde un ingreso distinto y un ingreso disponible para cualquier producto cambiante. Puede haber precios que sucedan, pero no son de equilibrio y menos las cantidades. Segundo, por la ley de Mancur-Olson, a ningún consumidor le conviene ir a negociar por todos, pues además tendría que desaprovechar el esfuerzo de distribución que hacen los productores. Y por la misma ley de Olson, a ningún consumidor le es costeable reunir a todos los consumidores de un producto antes de comprarlo. El mercado como él lo concibe no existe. Los consumidores no tienen voz activa y por tanto es un monólogo de productores. Sin embargo, es sobre esta idea de mercado inexistente que establecen los argumentos después los capitalistas en el debate sobre la planeación central analizado en esta tesis. La idea de la competencia perfecta establece una idea de comunicación entre los productores a base de precios y es la base para seguir sosteniendo la idea de la mano invisible. Aunque a nadie se le acuña la idea, pero todos la usan, dicen los economistas neoclásicos desde entonces que al maximizar todos los productores su utilidad, los precios y cantidades se ajustan para beneficiar a la mayoría. Esto puede tener cierto sentido para los productores, pues sí hay bienes sustitutos. Pero con esto se va a asignar responsabilidades concretas a los controladores de los medios o poner un sistema de organización productivo de la economía como un todo en general a discusión. El argumento se ha sostenido hasta hoy por una mala interpretación de las investigaciones de Elton Mayo, un sociólogo en 1927. En 1916, Fayol publica Administración Industrial. Les voy a explicar por qué la mala interpretación de Elton Mayo. En 1916, Fayol publica Administración Industrial y General, donde se propone la necesidad de dotar a las organizaciones de una arquitectura de coordinación y control, las casitas de organigramas. En 1918, Max Weber confirma a Fayol y establece las leyes de la burocracia como sistemas necesarios de control. En 1927, Elton Mayo duda y publica la teoría del movimiento de las relaciones humanas, donde se ablanda lo estricto de las estructuras.
A través de varios experimentos prueba que los trabajadores pueden organizarse solos y encontrar líderes naturales sin tanta estructura en las organizaciones, pero siempre que tengan un objetivo muy bien definido. Por tanto, concluye que definir organigramas específicos a priori, las casitas donde se definen jerarquías y responsabilidades, se describen funciones, etcétera, que establece Fayol como indispensables para hacer eficiente el funcionamiento de un grupo, no son necesarios. Sí, pero sí y solo sí, todos los miembros del grupo conocen los objetivos del grupo y estos están bien definidos, pues existe una disposición de los miembros del grupo reforzada por la necesidad de aceptación en el mismo que ayuda a limar asperezas y alcanzar los objetivos que podría ser el equivalente de la mano invisible. Sin embargo, la estructura organizacional no es necesaria si y solo si en la organización existen objetivos definidos para el grupo. Pero ¿quién determina cuáles son los objetivos del grupo? En una organización o empresa, los objetivos le son dados al grupo por el Consejo de Administración. En una economía vista de conjunta, son los propios actores quienes deben fijar sus objetivos y las fuerzas relativas de los mismos que en un momento dado podrán ajustar precios y valores relativos. En el modelo capitalista, los objetivos de la producción los fijan los controladores de los medios de reproducción, sin oír a los consumidores de primera mano. Los controladores tienen objetivos distintos a los de las mayorías, pues no les importa que la producción y la distribución sean máximos, sino maximizar su utilidad individual. Por tanto, el supuesto de las investigaciones de Mayo no aplica del todo para toda la economía. Una mano invisible, limitada, sirve para establecer un equilibrio que beneficia solo a los productores y que tampoco está establecido bien si es máximo para ellos. Pues Mayo nunca probó que una vez establecida una organización para periodos subsiguientes, la estructura organizacional no se debería de analizar o mejorar. La idea de que la organización o la estructura organizacional no se debe de analizar es tan irracional como establecer que dado que no puedes a priori saber si es mejor manejar por la derecha o por la izquierda, entonces que todos manejen por donde quieran, pues los choques se resolverán por sí mismos. Ningún país del mundo ha dejado de establecer por dónde circulan los coches y ninguno tampoco ha dejado de poner señales en la carretera para mejorar la circulación y el flujo de los vehículos. La mano invisible no existe ni es eficiente. El que a priori no se pueda o tenga que definir una estructura organizacional como óptima o optimizadora, no hace que la estructura organizacional no deba de existir o no deba de ser analizada para hacerla eficiente. La eficiencia de la estructura organizacional es necesaria y es por esto que el argumento de los economistas neoclásicos para no analizar la estructura organizacional productiva o seguir enseñando ideas como la mano invisible es falsa, defectuosa e indoctrinante. Luego viene Marshall. Y él intenta hacer de las ideas neoclásicas un cuerpo coherente de conocimientos que pueda ser matematizable, dando un refuerzo a las ideas de Walras y al marginalismo de Jevons, pero amalgamando las ideas de Adam Smith, David Ricardo, Thomas, Robert Malthus y Stuart Mill, entre otros. Su libro fue el primer libro de texto de economía y el libro de texto por mucho tiempo en muchos países. Aunque Marshall ya empieza con la idea de que el valor no se da por el precio de ventas, sino por el costo para los productores, las ventajas del capitalismo como visión total de la economía se fundamentan en base a los conceptos del funcionamiento de los mercados, estilo Walras, que dan equilibrios generales y en base a la competencia perfecta que establece costos marginales mínimos. Por último, viene Pareto, que ve los conjuntos de posibles soluciones a un problema y los quiere analizar. Él establece el concepto de óptimo de Pareto como aquel equilibrio en que, dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás se debe de dar. Una asignación se define como Pareto eficiente o Pareto óptima cuando no pueden lograrse nuevas mejoras de Pareto. Esto es diferente de la programación lineal de Kantorovich, porque las optimizaciones de beneficios individuales en Pareto no se cuestionan, se maximizan individualmente las ecuaciones y en la programación lineal sí puede haber beneficios individuales afectados a favor del grupo. Pareto, además, es el creador de las curvas de indiferencia que revisamos. Sin embargo, las ideas de visión de conjunto y máximos para el grupo estaban en los economistas. Y entonces viene la duda de si conviene o no conviene hacer planeación central y dirigir la economía centralmente.